Sin dudas estamos ante la nueva estrella de los pisos de más reciente aparición. Todo el mundo está preguntando, y me lo venían reclamando, que hablara sobre el porcelanato líquido. ¿Pero qué es el porcelanato líquido? ¿Dónde se aplica? ¿Cuál es el precio? ¿Es mejor que el microcemento? Bueno, lo que intento en este video es resumirte toda la información que estás buscando y está dando vueltas por internet en un solo video para que no tengas que andar recorriendo mucho más que esto. Soy el arquitecto Marcelo Seya y te invito a ver este video porque estoy convencido que al final del mismo vas a saber exactamente si el porcelanato líquido es una opción o no para colocar en tu casa. Y arranquemos por lo básico. ¿Qué es el porcelanato líquido? En realidad yo no sé si llamarlo un piso o un recubrimiento, porque en realidad se trata de, como una cobertura líquida que se coloca sobre los pisos, que está compuesta básicamente de una resina epoxi, que se mezcla con un catalizador, que es un agente que produce endurecimiento, se esparce sobre el piso, un piso existente, y va formando una película que se autonivela y forma un piso absolutamente brilloso. Hay tres características que distinguen el porcelanato líquido de todos los demás pisos. La primera, se genera una superficie absolutamente brillante. Es lo más parecido a caminar, yo diría, sobre vidrio líquido. Me hago cargo de esta comparación, ¿no? La segunda característica es que permite lograr efectos marmolados. Es lo más parecido al mármol que existe, aún para variedades de mármol que todavía no se han inventado, que directamente no existen en la realidad. ¿Y sabes en qué espesor? Entre 1 a 2 milímetros. Y la tercera característica es que permite generar pisos 3D. Realmente vas a ver que tenés la posibilidad de caminar sobre, sobre el cielo, sobre el fondo, mirando el fondo del mar, sobre una obra de arte. Hay diseños muy locos, ya vas a ver a lo largo del video. Veamos un poco dónde puede aplicarse el porcelanato líquido. En sus orígenes se comenzó a usar más que nada en edificios de salud, como por ejemplo clínicas y hospitales, porque es un piso que genera baja proliferación microbiana. Era muy adaptable ese tipo de usos. Lo mismo ocurrió por ejemplo con edificios industriales, porque tenía gran resistencia a los agentes químicos. Pero hoy ya está decididamente incorporado a lo que es vivienda. Y como tiene una muy buena adherencia sobre cualquier tipo de superficies, por ejemplo hormigón, cemento, mosaicos, cerámicos, es que lo vemos en cualquier tipo, sobre todo en remodelaciones y por ejemplo también como revestimiento de paredes o mesadas de cocina y baño. Como te explicaba, es muy apto para remodelaciones porque permite lograr pisos totalmente distintos a los existentes, solamente con 1 o 2 milímetros de espesor, sin necesidad de generar ningún retoque de la parte inferior de las puertas para cepillarlas, para dar lugar al nuevo piso. ¿Cómo se aplica el porcelanato líquido? En realidad depende de sobre qué superficie lo vayamos a aplicar. No es tan complicado, pero requiere de mano de obra especializada. Yo en este caso te voy a resumir el uso más habitual, que es el de renovación aplicado sobre pisos existentes. En principio vamos a resumirlo en 6 pasos básicos. El primero consiste en hacer un lijado del piso existente. Supongamos un piso cerámico. Lo que se utiliza es una moladora que va desbastando el piso para sacarle toda la mugre, grasitud y para tratar de emparejarlo lo más posible. El segundo paso consiste en la limpieza de ese piso. Bueno, hay que retirar todo resto de polvillo, utilizando una aspiradora y en lo posible enmascarar con papel los bordes de las paredes. El tercer paso en muchos casos implica una aplicación de una masilla epoxi niveladora, de una masa niveladora, para tratar de eliminar todas las irregularidades que puedan llegar a quedar y por ejemplo los vestigios de las juntas que hayan quedado luego del pulido. A continuación, dentro de esta misma etapa, se cubre toda esta superficie con un primer, una imprimación, para recibir mejor a la siguiente etapa. Como tal, la siguiente etapa es directamente la aplicación del porcelanato líquido. Como te contaba al principio, se trata de una resina epoxi que se mezcla con un pigmento para darle color y un catalizador que es el encargado de hacerlo endurecer. Se esparce, se tira sobre el piso y se esparce con un escurridor dentado, con una llana, que lo que hace es tratar de cubrir toda la superficie. Para eso vas a ver que se utilizan un calzado con clavos para no producir arrastres de la
la masa, y esta masa tiene la propiedad de ser autonivelante. Forma una capa de entre 1 y 2 milímetros y se autonivela sola. A continuación, lo que se hace es pasar un rodillo de púas cuya principal función es tratar de evitar reventar todas las posibles burbujas de aire que queden, como para que quede la superficie lo más lisa posible. Y por último, solo resta esperar el secado. Ese secado puede variar entre 24 horas a 72 horas, tiempo en el cual ya se supone que está apto el piso como para poder ingresar, transitarlo y colocar los muebles. Pero vayamos a una de las variedades de porcelanato líquido, que es la imitación mármol, porque hasta ahora el sistema que yo te conté era más que nada para una superficie de color uniforme y liso. Pero ¿qué pasa cuando queremos hacer la imitación del mármol? ¿Cómo generamos esas vetas? Lo que se hace es un paso intermedio entre una aplicación de la capa base, digamos la de color uniforme. Lo que se hace son pequeños chorreados, vamos a llamarlo, con el mismo porcelanato líquido pero en otras gamas de colores. Y luego con el escurridor se frota la superficie y se van tratando de mezclarlo, formando esa veta tan característica de los pisos de mármol. Esto lo complejiza un poco y obviamente requiere de una mano de obra un poco más especializada. El proceso se finaliza con la aplicación, con la ayuda también de un soplete de aire caliente, que lo que hace es acelerar el proceso de secado. Y la tercera alternativa que te da el porcelanato líquido, como te explicaba, es la posibilidad de generar superficies 3D. En este caso lo que se hace es, sobre el piso base que vamos a extender previamente a extender el porcelanato líquido, lo que se colocan son estampas o vinilos con el motivo que hayas elegido. La creatividad ahí no tiene límites, lo que vos decidas colocar. En general son vinilos bien grandes que deben ser colocados perfectamente para que no se note ningún tipo de unión. Sobre esa capa de vinilo lo que se le hace es dar una mano de sellador para uniformar la absorción de la capa que viene y para fijar el vinilo al piso. Y la capa que viene no es ni más ni menos que la aplicación del porcelanato líquido. En este caso, en general es transparente, se esparce, como te explicaba en la anterior parte del video, con un escurridor dentado hasta cubrir toda la superficie, y luego también, como en el caso anterior, se pasa ese rodillo de púas para reventar todas las posibles burbujitas de aire que hayan quedado. El efecto final es de una superficie vidriada que te permite ir caminando sobre aquel motivo que hayas elegido. ¿Cuál será lo que la creatividad te diga? La variedad de motivos es infinita y los diseños son realmente muy amplios. Y en este sentido, el piso de porcelanato líquido es el único piso que te da este tipo de posibilidades de generar casi superficies 3D. Hablemos un poco de las ventajas del porcelanato líquido. Y en este sentido yo lo que quiero hacer es un tamizado de todo lo que vas a ver en internet, porque en realidad vas a ver enormes cantidades de ventajas interminables que suelen hablar más o menos de lo mismo. Bueno, yo te las tamizo porque todas tienen mucho olor a propaganda y me quedo con las 6 más importantes. La primera de ellas es la apariencia. Si te gustan los pisos hiper brillantes, el porcelanato líquido es el ideal. Si siempre quisiste tener un piso de mármol pero nunca llegaste con el presupuesto, el porcelanato líquido te da esa posibilidad. Y si te gustan los diseños personalizados, con imágenes en 3D y demás, aquí tenés la posibilidad ideal de generar un piso totalmente distinto a cualquier otro. Segunda ventaja, es ideal para renovaciones, ya que tiene un espesor ínfimo, entre 1 a 2 milímetros. Imagínate que puedes lograr cambios fundamentales una vez que te hayas aburrido de tu piso de mosaicos o hayan pasado de moda los cerámicos que colocaste, y en general no precisan sacar el piso existente, obviamente, por lo tanto se genera mucho menos movimiento de obra y en muy poco tiempo cambiaste totalmente el aspecto de tu piso. Tercero, su resistencia. Es altamente resistente al roce, ya vamos a ver con algunas limitaciones, y es muy raro que se astille o se rompa. Resiste también muy bien el impacto. Cuarto, es antideslizante. Y esto lo más llamativo es porque por su apariencia uno parece que sería muy patinoso. No, al contrario. No es resbaloso y es apto para casas donde, por ejemplo, transiten menores o personas de mayor edad. Quinto, es impermeable. No es fácil de manchar, resiste muy bien el agua y la acción de posibles líquidos que se puedan llegar a derramar. Y sexto, es de muy fácil mantenimiento. Como otros pisos, por ejemplo, como el porcelanato común, solamente con agua, un detergente neutro, un jabón, se pueden limpiar tranquilamente, no precisan de ningún otro líquido limpiador.
Y vamos un poco a las desventajas del porcelanato líquido. En general tengo que reconocer que tiene más ventajas que desventajas. Y si tuviera que hablar de dos contras principales, la primera te diría que no es para el hágalo usted mismo, ni pienses en hacerlo por tu cuenta. Básicamente por dos cosas. Porque tiene secretos, y secretos que tienen que ver con la experiencia y el oficio. Ni hablar cuando, por ejemplo, estás buscando hacer efectos marmolados o poner vinilos que para dar esa apariencia de 3D. En este sentido, requieren de mano de obra especializada, por lo tanto, anda pensando que si lo querés instalar vas a tener que llamar personal que esté habituado a hacer este tipo de trabajos. Y la segunda gran contra, yo diría, es algo que nos interesa a todos, el precio. No es un piso económico, básicamente por dos razones. Primero, porque trabaja con componentes industriales, en muchos casos son importados y son de alto costo. Y por otro lado, porque como te decía anteriormente, requieren de mano de obra especializada, mano de obra que conozca el oficio, que esté habituado a los secretos de cómo generar un marmolado, etcétera, etcétera. Y obviamente la mano de obra especializada es mano de obra cara. En cuanto al precio, si vos realmente esperás que te diga un precio, es muy complicado de decírtelo, porque yo te puedo contar el de aquí de Argentina de hoy, pero con esta realidad variable que tenemos, tampoco es lógico pensar que en un precio que te pueda dar aquí pueda ser aplicable a cualquier parte de Latinoamérica o España. Yo te diría que como criterio pienses que el piso de porcelanato líquido tiene un costo muy similar o quizás superior al más caro de los porcelanatos. Realmente es un piso que nadie va a colocar por hacer un ahorro, sino buscando alguna intención especial. En esta parte del video voy a ahorrarte alguna pregunta que seguramente estarías haciéndome en los comentarios. ¿El porcelanato líquido es igual que el porcelanato? En realidad no compiten entre sí, son dos cosas absolutamente distintas. Como ya te contaba, el porcelanato líquido es básicamente un líquido compuesto de resina epoxi que se mezcla con un catalizador y de aplicación líquida. Por el otro lado, el porcelanato es una pieza cerámica que está compuesta de arcillas, cuarzos y otros materiales que se cocinan en hornos a alta temperatura y dan una pieza básicamente cerámica. Se los llama porcelanatos a los dos básicamente por su apariencia o su textura o su acabado parecido a la porcelana y porque son muy resistentes a la absorción de líquidos. Y otra de las preguntas frecuentes es ¿qué diferencia hay entre el porcelanato líquido y el microcemento? Yo diría que lo único que los emparenta en sí es que ambos son recubrimientos que tienen muy bajo espesor, de entre 1 a 3 milímetros en el caso del microcemento. Pero por un lado, como yo te explicaba, el porcelanato líquido está hecho en base a resinas, es un piso básicamente plástico que da una terminación casi vítrea, de vidrio. Por otro lado, el piso de microcemento está hecho justamente en base a cementos, agregados finos, arenas y pigmentos, pero que en general da una textura un poco más rústica. Yo diría que por un lado el microcemento es más parecido a lo que sería un acabado parecido al del cemento alisado, en tanto que el porcelanato líquido lo que da es una apariencia y una textura y una terminación de acabado más parecida a lo que sería el mármol, mucho más brilloso y, si se quiere, un poco más resistente al roce que el piso de microcemento. Y llegamos a una parte muy importante del video. Yo acordate que te había prometido que al final de este video ibas a tener la real certeza de si te convenía o no colocar porcelanato líquido en tu casa. Y voy a tratar de ver si te puedo responder, aunque yo debo confesar que estoy ante una especie de dilema moral, porque ¿qué hago? ¿Pienso en los posibles auspiciantes o digo lo que realmente opino? Bueno, voy a hacer lo que quiero. Voy a decir lo que opino. Personalmente, yo prefiero un piso menos protagonista. Y no hay dudas que el porcelanato líquido tiene mucho protagonismo. Básicamente por esas tres razones que te explicaba al principio. Yo, insisto, me gusta más un piso que sea como base, un soporte, y que no me esté tirando tanta información como es el porcelanato líquido. Pero insisto, esto no es ciencia, es una apreciación puramente estética y personal, y podemos seguramente no coincidir. Respecto, por ejemplo, a la duración, también he llegado a ver en internet que se hablaba de una duración superior a 35 años. Y yo pregunto, ¿existe el porcelanato desde hace ese tiempo como para asegurar que dura 35 años? Yo creo que es más un argumento de venta. Y si bien es un piso muy resistente, no tiene la resistencia, por ejemplo, de un piso de porcelanato ante el roce, por ejemplo, o ante un objeto punzante. Así que
Hay que tener muy en cuenta esta circunstancia porque es importante que lo sepas de acuerdo al uso que pensás darle en tu casa. Ahora bien, por otro lado, y como estamos hablando de gustos, toda la vida soñaste con un piso inmaculado, brillante, sin ningún tipo de juntas, este es el piso ideal. O si, como te decía antes, siempre soñaste con un acabado parecido al mármol, o si querés personalizar, por ejemplo, una habitación infantil con algún motivo de dibujos o con alguna imagen en 3D especial, yo creo que como pocos es el piso ideal en este sentido, sobre todo porque para las renovaciones, cuando te hayas cansado de tu piso por tantas décadas de tenerlo colocado, es el que te da mayores prestaciones, porque te permite habilitar muy rápidamente, no hacer tanta obra, prácticamente hacer muy poca mugre y tener una resistencia bastante alta y un cambio de imagen absoluto. Pero insisto con esto, yo no sé si lo tomaría como un piso para colocar desde cero y de cara a criar una familia por el resto de nuestra vida. Y a pesar de todo, como soy un arquitecto que a pesar de tener canas, trata de ayornarse y no quedarse oxidado con las mismas ideas de siempre, tengo que reconocer que es un piso que ha llegado para quedarse. Seguramente las fábricas van a ir sacando porcelanatos líquidos cada vez más resistentes, con mayores prestaciones y que va a hacer que lo veamos cada vez más frecuentemente, porque creo que, insisto, que es un piso que tiene muchas posibilidades, muchas ventajas, pero también es importante conocer hoy por hoy sus limitaciones para hacer una elección inteligente. Yo me imagino el ruido de los auspiciantes corriendo y huyendo de este video, de los posibles auspiciantes. Pero bueno, en este sentido, como siempre hacemos en este canal, prefiero ser honesto y decirte lo que pienso a pensar en otro tipo de especulación económica. Estoy seguro que ya tenés mucho más claro si vas a elegir este tipo de piso o no. Igualmente tenés en este canal muchísimos más análisis de otros tipos de pisos como para evaluar cuál es el que más te conviene. Insisto con esto y como te digo siempre, porque está comprobado científicamente que dejarle me gusta y compartir este video con amigos trae muy buena suerte. Y ni te digo si te suscribís al canal y activás la campanita de notificación. Directamente es una escalera al cielo. Fuera de broma, gracias por haberme acompañado hasta aquí y seguramente nos estamos viendo muy pronto. Chao.